Vamos a ver el ejercicio 30-35. Leo el enunciado. Dice, oscilaciones de LC. L que hace referencia a un inductor y C que hace referencia a un capacitor. Entonces, cuando se habla de circuitos LC, se está haciendo referencia a que tenemos circuitos con un inductor y con un capacitor. Dice el enunciado, un capacitor con capacitancia de 6 por 10 a la menos 5 faradios. Acá vemos que yo he ido ya tomando nota. ¿Sí? Tenemos la capacitancia, un capacitor de 6 por 10 a la menos 5 faradios. Se carga conectándolo a una batería de 12 volt. Acá tenemos escrito la batería de 12 volt. Yo puse acá B, pero en realidad quizá habría sido mejor poner FEM, ¿sí? Que la FEM de la batería es igual a 12 volt. Cambio eso, para que se corresponda después con la nomenclatura de los cálculos del ejercicio. Entonces tenemos el capacitor que se carga a una, que se carga conectándolo a una batería de 12 volt. El capacitor se desconecta de la batería y se conecta entre los extremos de un inductor con inductancia L igual a 1,5 Henry. Sí, entonces tenemos un capacitor conectado a una batería. La batería carga al capacitor. Una vez que el capacitor está cargado, se desconecta la batería y se conecta el capacitor a un inductor. Bien. Entonces, tendríamos primero una situación que es como la que aparece en este circuito. Si bien el circuito está dibujado para lo que se va a resolver más adelante, podemos ver igual este circuito de acá. Fíjense que tenemos la batería conectada al capacitor, ¿sí? La batería con una FEM de 12 volt conectada al capacitor de 6 por 10 a la menos 5 faradios. Y luego, en una situación posterior, lo que sucede es que se desconecta la batería y se conecta un inductor, ¿sí? Entonces tendríamos, a ver, lo voy a dibujar con negro, tendríamos un circuito con un capacitor y un inductor, que es lo que les decía recién, un circuito que se le llama circuito LC, porque se conecta un inductor con un capacitor. ¿Está bien? Inductor L, inductor con inductancia L, capacitor con inductancia, con capacitancia C. Bien, y después nos preguntan, A, ¿cuáles son la frecuencia angular de las oscilaciones eléctricas y el período de las oscilaciones, el tiempo de una oscilación? B, ¿cuál es la carga inicial en el capacitor? C, ¿cuánta energía hay almacenada inicialmente en el capacitor? D, ¿cuál es la carga en el capacitor? 0,0230 segundos, sería 0,023 segundos, después de haberlo conectado con el inductor. Interpreta el signo de la respuesta. E, en el momento indicado en el inciso D, ¿cuál es la corriente en el inductor? Interprete el signo de su respuesta. F, en el momento citado en el inciso D, ¿cuánta energía eléctrica hay almacenada en el capacitor y cuánta en el inductor? Bien, tenemos una buena cantidad de preguntas para resolver. Como para meternos un poquito en tema, yo supongo que esto ya lo han visto en teoría, pero para meternos un poquito en tema. Al circuito LC o el circuito LC, es decir, circuito formado por un inductor y un capacitor, tiene un funcionamiento bastante interesante. Y ese funcionamiento es más o menos lo siguiente. En este caso, por ejemplo, que se carga primero el capacitor y después se conecta el capacitor al inductor, sucede que la carga almacenada o la energía almacenada que tiene el capacitor
una vez que se conecta con el inductor, se va a transferir del capacitor al inductor cargando al inductor. O sea que el capacitor se va a descargar en el inductor. Y cuando haya terminado ese proceso, va a suceder ahora lo contrario. La energía que fue almacenada en el inductor va a volver a cargar el capacitor. Y después de eso, vuelve a pasar lo siguiente. El capacitor vuelve a cargarse completamente y el capacitor ahora vuelve a cargar al inductor. Y empieza ese proceso que es algo, es periódico, digamos, se repite en el tiempo y en condiciones ideales, cuando no hay resistencia eléctrica, si existiese esa condición ideal en la que no hay resistencia eléctrica entre los conductores que conectan al inductor y al capacitor y por ende no se pierde energía, no se disipara la energía, este proceso continuaría infinitamente en el tiempo, ¿sí? Es como que la carga va pasando de un elemento a otro, de forma periódica, y eso, siempre y cuando no se pierda energía, permanecería así, ¿sí? Permanecerían esas oscilaciones. Por eso el enunciado del ejercicio dice oscilaciones de LC. Esas oscilaciones se refiere a esto que sucede, de que se va alternando esta energía de un elemento al otro. Fíjense, vamos a ver ahora en el simulador más o menos qué es lo que pasa con estas oscilaciones que yo les comentaba recién. Acá está el circuito armado con los mismos valores que en el ejercicio, así que está bastante didáctico, esto está bastante bueno. Fíjense, en primer lugar yo cierro este interruptor, ahí, y el capacitor se cargó. ¿Sí? Vieron rápidamente cómo circuló una corriente hasta que el capacitor se carga y adquiere un voltaje que es el mismo voltaje de la fuente, ¿sí? Que son los 12 volts. Lo que voy a hacer ahora es abrir esta llave, el capacitor queda cargado, lógicamente este es un simulador ideal, entonces no tenemos pérdida de energía, y ahora voy a cerrar esta otra llave para que el capacitor se conecte con el inductor. Y fíjense lo que pasa. Cierro la llave y ahí empiezan las oscilaciones. ¿Sí? Ahí va la carga del capacitor al inductor, el inductor se terminó de cargar y le devuelve la carga al capacitor. Y después vuelve al inductor y vuelve al capacitor. Y así sucesivamente. Lo que estamos viendo acá abajo es el valor de la corriente. En corriente y voltaje tenemos. A ver si lo puedo pausar. Lo puedo pausar y vemos. Esta gráfica es la corriente en el circuito y esta gráfica es el voltaje. ¿En qué elemento sería esto? En el capacitor. Selecciono el capacitor y a ver si selecciono el inductor. Claro, estamos viendo la corriente y el voltaje en el capacitor. ¿Sí? Que, bueno, no sé si meterme tanto en detalle porque esto lo vamos a ver después cuando veamos corriente alterna, porque hay este desfasaje entre corriente y voltaje en el capacitor. Bueno, pero acá se ve esto que yo quería que ustedes vieran de lo que pasa con estas oscilaciones. Perfecto, lo vamos a dejar ahí y vamos a seguir ahora con el ejercicio. Bien, entonces en el primer punto, a ver, lo voy a marcar acá porque tenemos muchas preguntas que responder. Acá, en el punto A, dice, ¿cuáles son la frecuencia angular omega de las oscilaciones eléctricas y el período de estas oscilaciones, el tiempo de una oscilación? Como veíamos ahí en el simulador, este fenómeno es un fenómeno ondulatorio o un fenómeno oscilatorio, ¿sí? Que se produce una onda que varía en el tiempo. Y esas oscilaciones tienen una frecuencia, que el concepto de frecuencia es sencillo porque algo que tiene una cierta frecuencia es algo que se repite en el tiempo. Y la frecuencia nos dice cuántas veces se repite eso en el tiempo.
Ya supongo que habrán visto por ahí una relación que hay, y es que una frecuencia angular que se representa con la letra omega, es igual a 2 por pi por una frecuencia f que tiene unidades de hertz o ciclos por segundo. Y esto también lo podemos poner como igual a 2 por pi sobre t, en donde t es el período de una de esas repeticiones, es decir, cuánto dura, cuántos segundos y cuánto tiempo dura una de estas repeticiones. Entonces, bueno, con estas relaciones podemos encontrar el período y la frecuencia que nos están pidiendo. Pero, en realidad, hay una ecuación que yo la he escrito por acá arriba, que nos da la frecuencia angular para este tipo de fenómenos. ¿Sí? Es esta ecuación que tenemos acá. La frecuencia angular sería la oscilación en radianes por segundo. Bueno, sería una frecuencia, ¿sí? El valor de cuánto, de cómo está oscilando la onda, en este caso de corriente o de voltaje, y la fórmula que nos da esta frecuencia es esta que tenemos acá. Omega es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de L por C. Esto supongo que en la teoría habrán visto de dónde sale esta fórmula, si no está en el libro, si es necesario, ustedes ahí se pueden fijar. Ahora la tomamos a la fórmula así tal cual es y podemos calcular la frecuencia angular. Entonces, para el punto A, fíjense que la frecuencia angular la calculamos directamente con esa formulita, 1 sobre la raíz cuadrada de L por C, donde L es la inductancia y C la capacitancia. Reemplazando los valores que se nos dan como dato para este ejercicio, encontramos que la frecuencia angular es de 105,4 radianes por segundo. Y teniendo la frecuencia angular podemos calcular el período, ¿sí? El período es igual a 2pi sobre la frecuencia angular. Y esto nos da 0,0596 segundos. O sea que sería aproximadamente 59,660 milisegundos, 60 milisegundos dura cada una de las oscilaciones. Eso lo podemos ver de nuevo en el simulador. No sé si esto nos dice... Bueno, de acá podríamos hacer una medición de cuánto dura un ciclo. Si quisiéramos, a ver, lo voy a pausar. Ahí, por ejemplo, tengo justo una oscilación. Y fíjense, ahí tenemos un tiempo de 1,946 segundos. Y me voy hasta donde termina este ciclo. Y tengo 2,006, o sea que habría que hacer una cuenta, a ver, la voy a sacar con mi celular, 2,006 menos el tiempo que vimos recién donde empieza ese ciclo, 1,946, a ver, ahí está, 1,946 y me da 60 milisegundos exactamente, ¿sí? Fíjense qué bueno que está poder darle los valores a los componentes tal cual como los que tenemos en el enunciado, porque justamente eso es lo que está pasando. Lógicamente, cuando yo pongo esto a ejecutarse, estas oscilaciones que estamos viendo están mucho más lentas de lo que debería ser, porque 60 milisegundos es un tiempo que no podríamos percibir visualmente, ¿sí? Inclusive a ver si yo aumento. Bueno, fíjense, ahí aumenté la velocidad de la simulación y es muy, muy impráctico para nuestra vista. Entonces acá el simulador nos da esta posibilidad de cambiar la velocidad de la simulación, tanto ahí para la corriente como para las ondas. Así es un poquito más gráfico, más didáctico. Bien. En el punto B seguimos acá.
En el punto B se nos pide, ¿cuál es la carga inicial en el capacitor? Bueno, para calcular la carga recurrimos a ecuaciones que ya hemos usado cuando estudiamos capacitores, y la carga en un capacitor es igual a voltaje por capacitancia. En este caso, el voltaje que adquiere el capacitor es el de la fuente, o sea que es la FEM por capacitancia, por lo que la carga del capacitor, haciendo el producto de esos valores, es 7,20 por 10 a la menos 4 coulomb. En el punto C, se nos pregunta, ¿cuánta energía hay almacenada inicialmente en el capacitor? Bueno, acá yo tengo anotadas también las ecuaciones para calcular la energía. La energía en el capacitor, fíjense, acá tengo energía almacenada. Acá está para el capacitor. Es un medio por la capacitancia por el voltaje al cuadrado. O esta otra fórmula que es carga al cuadrado dividido 2 por la capacitancia. Son fórmulas totalmente equivalentes. Es más, esta que tenemos acá se encuentra reemplazando el voltaje por carga dividido capacitancia, ¿sí? O sea que, digamos, combinando distintas ecuaciones se llega a representaciones equivalentes para la energía. Acá no hay más que reemplazar los valores, ¿sí? La energía almacenada en el capacitor, un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Reemplazando los valores, acá tienen, para chequear el resultado cuando ustedes lo calculen, 4,32 por 10 a la menos 3 Joule. Bien, punto D. ¿Cuál es la carga en el capacitor 0,023 segundos después de haberlo conectado con el inductor? Interprete el signo de la respuesta. Bueno, acá tengo anotada también la ecuación para la carga del capacitor. Esta es una ecuación que también ya viene deducida y explicada de la teoría del libro. Y nos dice que la carga Q minúscula es igual a una carga Q inicial, o una carga máxima que tiene el capacitor, por el coseno de omega t más phi. Fíjense acá una diferencia que quizá parece irrelevante, pero no lo es. Y es que una carga Q está representada con letra minúscula y la otra con letra mayúscula. Se acostumbra a representar con letra minúscula a variables, es decir, valores que varían en el tiempo. Entonces, esta carga Q no tiene un valor fijo definido. ¿Por qué? Y porque depende del tiempo. Y depende del tiempo, como vemos acá, con una función coseno. En cambio, esta otra carga Q, que es una carga que se representa con letra mayúscula, sí es un valor fijo, constante. Y esta carga Q es la carga inicial que tiene el capacitor, ¿sí? Tomamos esa como carga máxima, digamos. Y la otra carga Q minúscula varía con el tiempo. ¿Está? Eso tómenlo como regla general para tener una idea de cuando ven las ecuaciones de qué significa cada una de estas variables si es minúscula y constantes si es con mayúscula. Entonces, bueno, acá del libro tomamos esta ecuación que la carga en un circuito LC, la carga de un capacitor es igual a Q por el coseno de omega t más phi. Fíjense, tenemos acá entonces que calcular la carga cuando, acá tengo escrita la ecuación de nuevo, la carga cuando el tiempo es igual a 0,023 segundos. Y acá se hace una aclaración de que la carga minúscula, que es decir, la que varía en el tiempo, es igual a Q mayúscula para t igual 0, es decir, en un instante inicial, cuando el capacitor se conecta exactamente en el momento que se conecta el capacitor con el inductor, que es el instante t igual 0, la carga en el capacitor es igual a la carga máxima, ¿sí? La carga que tiene el capacitor. Y para que eso sea así, en esta ecuación, el coseno de omega t más phi tiene que valer 1, para que Q sea igual a Q mayúscula, ¿sí? Para que Q minúscula sea igual a Q mayúscula. Para que eso suceda, para que el coseno sea igual a 1, como el tiempo es igual a 0, omega por t va a valer 0, este ángulo phi, que es un ángulo
de desfasaje o de corrimiento de la función coseno tiene que valer 0, ¿sí? Es lo que está aclarado acá. Tiene que valer 0 para que se cumpla esa condición, que es algo, por lo menos lo que vemos en esta parte de la materia, en general tomamos el ángulo como 0, ¿sí? Y vemos directamente las funciones trigonométricas como seno y coseno solamente con omega t, ¿sí? Coseno de omega t, sin ese ángulo. Bien, entonces, con esta deducción se toma que ese ángulo phi es igual a 0. Phi es la letra griega esta, ¿sí? Que es como un circulito con una línea que lo cruza en diagonal. Este ángulo phi entonces es igual a 0 y nos queda que la carga para t igual a 0,023 segundos se encuentra con esta ecuación. Q minúscula, la que varía en el tiempo, es igual a la Q mayúscula, que es el valor de la carga que tiene el capacitor inicialmente, por el coseno de omega por t. Omega la sabemos porque la calculamos en el punto 1 y t es 0,023 segundos, el tiempo que nos están dando. Y como resultado nos da esto que tenemos acá. Menos 5,42 por 10 a la menos 4 coulomb. Esa es la carga que tiene en el capacitor en ese instante de tiempo. Y fíjense que nos pedían interpretar el signo menos, porque ¿qué significa que este capacitor tiene una carga con signo negativo? Acá tengo hecha una nota. Fíjense que dice, el signo menos indica que el capacitor se descargó totalmente y se está cargando nuevamente por la corriente mantenida por el inductor. La placa que era negativa ahora es positiva y viceversa. La placa que era positiva ahora es negativa. ¿Sí? Sucede esto que les decía de que el capacitor entrega su carga al inductor y posteriormente el inductor va a entregar la carga de nuevo al capacitor. Cuando eso sucede, la carga en el capacitor se invierte de signo. A ver si lo podemos ver en el simulador. Si pongo más lento esto, ahí sería. Y podremos poner esto desde el tiempo 0. A ver, ¿será posible? Bien, sí, yo creo que sí. A ver, reseteo. Perfecto. Entonces, voy a cargar el capacitor. A ver, voy a poner la simulación un poco más lenta. Ya tengo el capacitor cargado. Abro esa llave y cierro esta. Y ahí empieza este proceso. Pausa. A ver qué pasó. Tengo. Pero acá no tengo el valor de la carga instantánea, sino que tengo corriente y voltaje. Bueno, sí, es difícil de ver acá. Es difícil de ver lo que quería. Bueno, pero sí se ve la oscilación. Bueno, lo dejo pendiente que ahí me parece que no me estoy dando cuenta yo cómo indicarles esto que quería que viéramos de cuando el capacitor se descarga en el inductor y el inductor vuelve a cargar el capacitor y digamos la carga en el capacitor queda con los signos invertidos. Si acá, digamos, está explicado bien conceptualmente lo que sucede en el circuito, por lo menos como está ahí, me costó un poquito identificarlo para que lo viéramos. Pero bueno, seguimos con lo que nos piden acá. Estamos en el punto D, ahora pasamos al E. En el E nos preguntan, en el momento indicado en el inciso D, es decir, en 0,023 segundos, ¿cuál es la corriente en el inductor? Interprete el signo de la respuesta. Bueno, yo acá también anoté la corriente en un circuito LC. Esta es la ecuación de la corriente en un circuito LC. Así que básicamente tendríamos que reemplazar los valores y obtendríamos el valor en el tiempo especificado.
Acá tenemos la ecuación, y la ecuación es menos omega por Q mayúscula por el seno de omega por T. Y esto nos da menos 0,050 amperes. Y en este caso, el signo menos indica que la corriente circula en la dirección opuesta a la considerada cuando se dedujo la ecuación. Lo puse así porque cuando se deduce la ecuación en el libro se ha considerado una corriente en un sentido, creo que es en sentido horario, como corriente positiva, entonces esta corriente con signo negativo indica que la corriente está yendo para el otro lado de lo considerado, ¿sí? Como ya sabemos lo que indica el signo negativo en una corriente, ¿sí? Que está circulando en el sentido opuesto del que hemos considerado como positivo. Bien, en el punto F se nos pide en el momento citado en el inciso D cuánta energía eléctrica hay almacenada en el capacitor y cuánta en el inductor. Bueno, acá se calcula la energía almacenada para cada uno de estos elementos en el instante de tiempo de los 0,023 segundos. Y fíjense, la energía almacenada en el capacitor, que se calcula con la carga en ese instante, que es esta que tenemos acá, nos da 2,45 por 10 a la menos 3 Joule. Y la energía en el inductor, que se calcula con la corriente que hay en ese momento en el circuito, es 1 medio por L por I al cuadrado, es 1,87 por 10 a la menos 3 Joule. Y fíjense acá dice observar que la energía se conserva, que es interesante justamente observar que si sumamos la energía en el capacitor y la energía en el inductor, que es 2,45 más 1,87, nos daría 3,45 más 7 sería 3,52, más 8 sería 4,3 aproximadamente. Y fíjense que es el mismo valor de la energía almacenada inicialmente en el capacitor, 4,32 por 10 a la menos 3 Joule. ¿Sí? Lo que significa que la energía almacenada inicialmente en el capacitor ahora está yendo de un elemento a otro sin disiparse, ¿sí? No se pierde energía, sino que la energía va de un elemento al otro en el circuito. Muy bien.